Vale, pues estoy terminando de instalar la prensa, que para instalar la prensa tiene poco rollo, simplemente colocarla encima de la mesa, pero claro, tengo la mesa llena ahí de cacharritos, y tengo que ubicarla. Pero vamos, que ya está preparada. Voy a colocar la cámara en condiciones mientras se está calentando la placa de la cafetera. Bueno, vamos a empezar con el primer retalito, que va a ser donde hicimos la vez anterior. La marca del... Mi marca, vamos, mis iniciales, JR, en piel artificial, así que vamos a probar ahí. La colocamos aquí, mientras se termina de calentar la placa, que caliente rápido. No hace falta comprobar cada vez que vayamos a calentarla, no hace falta comprobar que sube la temperatura que buscamos, sabemos que sube a 47 grados, no sube más, así que pues nada. Calentamos ahí, porque vamos a ver, al simplemente acercando un poquito la mano vemos que coge temperatura, y colocamos el sello encima. No sé si está viendo el proceso, vamos a ver. Hay poco que ver, pero bueno, vamos a ver si lo puedo colocar de manera que se vea desde que lo caliento hasta que lo paso al... Vale, ahí está puesta. Tengo unos alicates, estos eran de punta así un poquito torcida, que haciendo fuerza a los animalitos se le partieron un poco, y bueno, se los he afilado, que estén ahí un poquito más finos, pero casi que con unas pinzas, que sean metálicas, de estas de depilar, por ejemplo, de depilar las cejas las mujeres o tal o eso también nos valdrían para... Se trata de coger la placa ahora y no quemarse, de coger el sello y no quemarse. Bueno, cualquier cosa nos valdría, incluso una chapita doblada, también nos valdría, a modo de pinza. Luego ya repito, si vemos que funciona, ya apañaríamos ahí algo para que el sello le podamos coger sin riesgo de quemarnos. No alcanza temperaturas excesivas, pero sí suficiente, pues oye, para provocarte una quemadura. Así que vamos a tener cuidado con eso. Bueno, pues mientras estoy hablando, ahí está la plaquita calentándose. ¿Cuántos grados alcanza? Ya lo hemos visto. Entre 0 y 47. ¿Qué queréis que os diga? No tengo modo de comprobar exactamente cuántos, así que eso es lo que hay. Lo dejo, y además en el medio calienta menos, porque toda la pinta tiene, de que la resistencia la tiene por la parte de fuera, alrededor. En el centro yo creo que la resistencia no tiene. Así que será el calor que llegue de alrededor. El calor que se acumula en la placa. No sé, vamos a poner la mitad. A 20, 25, vamos a poner. De calor que le llegue, de grados. Bueno, pues eso. Bueno, como ya llevo un ratito mientras estamos cascando, que está calentándose, y yo considero que es suficiente, un minuto, dos, bueno, cuando... esta es la primera prueba que vamos a hacer. A partir de aquí empezamos ya a calcular. Si más, si menos, la temperatura no va a variar, porque es siempre la misma. Así que cuanto más tengas, incluso podemos llegar a quemar la resistencia de la cafetera si lo tenemos demasiado. Porque recordemos que no es para esto. Es para hacer café, y en el momento que la taza de café está hecha, tarda 5 o 6 minutos, una cosa así, pues luego se apaga. Porque si no se recalienta y se estropea. Así que tampoco es de tener la placa ahí horas y horas y horas. El momento que se haya calentado el sello, pues se apaga y Santa Pascuas. Ahora la voy a obligar un poquito más porque estamos haciendo pruebas, pero que tengamos en cuenta todo esto si queremos que nos dure. Porque tampoco una placa de estas será así muy fácil de encontrar. No están tiradas por la calle. Bueno, pues yo cojo esto, lo llevo directamente a la plaquita, o sea, a la pieza y lo bajo. No os lo enseño porque, vamos a ver, porque se enfría. Si estoy a enseñar y a tal, se enfría. Ahora os lo enseño
Son las primeras pruebas. Vale, le doy un poquito de fuerza ahí con calor. Vale, ahora os lo enseño. Es que claro, si estoy a colocarlo ahí, no estoy a grabar. Y si estoy a grabar, no estoy a... Bueno, lo he puesto ahí. Le pongo esta pieza encima. No voy a colocarle la barra de la... Ya hemos visto el vídeo de la prensa casera, prensa troquel, cómo hacerla y tal y cual. Y no voy a colocar directamente, no he encontrado todavía la bola que pretendía, así que con esta me apaño y esta pieza de debajo, que va muy bien así. Bueno, pues he colocado el troquel, el sello, encima de la pieza de piel y le he colocado la chapita encima. Ahora voy a, mientras estábamos hablando, se supone que está haciendo su función, no he apretado mucho, porque creo que tampoco es necesario. Vale, subo un poquito la prensa hacia arriba y saco la pieza. Y vamos a ver qué ha pasado ahí. A ver, la chapita. Pues tengo que decir que está fría. No sé si habrá hecho algo o no, pero al tacto está fría. Así que vamos a ver si... Igual no ha calentado ahí en el medio suficiente. Igual no ha calentado suficiente y la tengo que poner en el perímetro de la cafetera. Bueno, pues como he visto que está fría, la voy a retirar con la mano y vemos qué ha hecho ahí. Vamos a ver si lo pongo ahí. Creo que se aprecia, me alejo un poquito. A ver, ¿qué es lo que ha hecho? Pues bueno, me atrevería a decir que nada. Vamos, nada, exactamente igual, con calor que con frío. Pero yo creo que es que no, porque no se puede haber enfriado tan rápido. No, está frío. No ha alcanzado ahí calor ninguno. Claro, no quería tocar antes. Bueno, pues nada. Vemos que en el medio no calienta la cafetera. Nada, volvemos a iniciar. A la orilla. Venga. Le vamos a poner ahora aquí, en un lateral, donde lo pueda coger. Ahí. Lo vamos a colocar ahí en un lateral. Dejamos que se vaya calentando. En el centro ya hemos visto que no calienta nada. La resistencia va por pero es una resistencia muy pequeña, parece ser, por la temperatura que alcanza, un 47 grados máximo. Y en el centro no calienta nada, así que muy grande no será. Bueno, pues la dejamos ahí un poquito, hasta que yo vaya viendo, vamos a ver. Sí, ahora sí se ve. Claro, no he tenido daba por hecho que calentaría algo en el centro. Y vale, no ha calentado nada, absolutamente nada. Así que, bueno, volvemos a repetir el experimento. Ahora me estoy quedando ya sin... Pero bueno, aquí en un huequito, aquí donde no hay nada, para ver la diferencia entre el frío y el caliente. Yo creo que nos va a servir. Así que venga. Le voy a ir colocando aquí en la placa. Como antes os he enseñado la otra parte, ahora os enseño esta, de cuando la traigo aquí. Lo voy a colocar yo para verme y no ponerme por el medio. Vale, pues vamos a ver. Colocamos la plaquita aquí. Hacemos los ajustes, nada más que para traerlo. Ahí sería. Traemos un poquito más para acá. Ahí. Vale, pues ahí. Bueno, pues traemos la placa ya para acá porque vemos que se calienta rápido. La colocamos ahí donde mejor nos parezca, ajustándola un poquito al medio, y bajamos la prensa. Apretamos un poquitín, tampoco hace falta mucho.
Y no creo que haga falta esperar mucho. Si está caliente, está caliente. Y si por simple presión, bajar y subir ya marcaría, pues si le dejamos ahí un poquito, claro, tengamos en cuenta que antes hemos marcado en seco sin humedecer el cuero ni nada, porque pretendíamos hacerlo con calor. Ahora igual, no hemos humedecido el cuero para nada. Es simplemente por presión y calor. Así que bueno, yo creo que en lo que estamos aquí cascando, si iba a hacer algo ya lo habrá hecho. Así que venga, levantamos la prensa y comprobamos si hace algo o no hace nada. Vale, vamos a ver si ha hecho algo o no ha hecho nada. Levantamos el pieza, está caliente. No, ya se enfría otra vez, se enfría rápido. Se enfría rápido. Calentar si se había calentado. Ahora, vamos a ver si ha hecho algo o no. Bueno, pues tengo que decir lo primero, que no he centrado bien el sello, y al no centrar bien el sello, pues marca una parte más que otra. Vemos que esta zona de la R está... Hacer sí que hace, el calor. Vemos cómo está incrustado. Lo que pasa que no lo he puesto bien centrado y la parte de la J pues prácticamente ni se aprecia. Hay que ajustar un poquito más la técnica. Antes arriba también me ha pasado. Y luego, claro, llega a desaparecer, imagino. Lo sobas un poquito, y llega a desaparecer. En la parte de la R marca más. Aquí la J antes marcó un poquito. El punto de la J prácticamente antes casi ni marcó. Ahora sí. Ha marcado un poquito más, pero sería ajustar un poquito, no sé por qué, pero estoy ajustando mal la placa, el sello, y por eso no me... Pero bueno, vemos que marcaría perfectamente con calor. Este fue el primero que hicimos en su día, humedeciendo el cuero. Marca con profundidad. Y este lo hemos hecho ahora con calor, sin humedecer el cuero. Y vemos cómo marca tanto o más que el otro. También dependerá de la presión que le demos, pero... Bueno, aquí hemos visto que marca. Habría que centrar mejor el sello y claro, hay que ajustar la técnica un poquito. Pero se ve que marca perfectamente. O a lo mejor es porque esa parte de la placa daba más al centro y no le ha llegado suficientemente el calor. Y a lo mejor habría que girar un poquito el sello en la placa de la cafetera para que caliente bien por todo el... También podría ser. Voy a hacer otra prueba más sobre este retal de cuero, girando el sello. Lo voy a poner ahí encima y lo voy a hacer girando el sello sobre la placa, porque a lo mejor esa parte no ha quedado bien caliente. Y de ahí el que no quede bien marcado por todo su contorno. Vamos a ver. Va a durar, este vídeo va a durar pues mucho, pero claro. Oye, creo que sabréis entenderlo. Son todo pruebas. Luego, claro, yo podría reducirlo a simplemente saludar y despedirme. Pero el proceso, pues quiero que lo veáis. Luego habrá quien le parezca bien y sepa agradecerlo, y estará el típico que proteste. Pero bueno, esos protestan por todo, así que bueno, vamos a darle la vuelta a la plaquita, porque tengo que decir que tampoco quema tanto. Se deja manipular. Quizás no, cogerlo con la mano, a ver. No, cogerlo con la mano no se dejaría. Pero manipularlo para girarlo ahí en la placa sí. Así que le voy a dar un par de vueltecitas. Que se vaya calentando por todo el perímetro.
y lo paso rápidamente a la prensa. Vale, lo voy a girar un poquito más y lo traemos ya para acá. Para que no se me enfríe tanto, tan rápido, lo que voy a hacer es, ahora que estoy pensando, la plaquita esta la voy a poner ahí también. Así coge un poco de temperatura y no se me enfría tan rápido la plaquita de cobre. Quieras que no, ayudará seguro. Bueno, va a durar este vídeo, madre mía, no hago más que pensarlo. Pero es lo que hay. Luego, claro, dice, joder, el precio que tienen estas cosas. Es que, claro, alguien invirtió su tiempo en investigar y en desarrollar y... etcétera, etcétera, etcétera. Así que, claro. Y este nos va a salir gratis, sobre todo a vosotros. A quien quiera repetir la operación, pues... es el precio que tiene el producto final. Aguantarme a mí. Bueno, vamos a ver. Esta sí se puede manipular con la mano. Ya, hombre, ha templado, ya no está tan frío como antes, con lo cual ya no le robará tanto... ya no enfriará tan rápido la pieza. Bueno, cojo la pieza. La voy a... no quema. Vamos, no quema. No quema para manipularla, para girarla sobre la placa, pero para cogerla en la mano sí. Así que venga. La voy a colocar ya en su sitio. Ahí, le ponemos la plaquita encima y bajamos la prensa. Voy a apretar, esta vez voy a apretar un poquito más. Tampoco se trata de meterle una tonelada de presión. Tampoco se trata de meterle una tonelada de presión, pero sí apretar un poquito más, porque a lo mejor es que me estaba quedando antes un poquito corto de presión. Así que son todo pruebas hasta que le cojamos el rollo. Cuando le cojamos el rollo ya esto sale como los churros. Bueno, vamos a ver. Porque lo que tuviera que hacer... ahora sí que noto calorcito por aquí. La placa ha cogido un poco de temperatura. Es buena idea poner la piecita esta en la placa también, para que coja un poco de... porque antes estaba muy fría. Y claro, si no coge demasiada temperatura la placa de cobre y encima le ponemos esta encima, el poco calor que tiene se lo roba rápido. Así que también es buena idea templarla un poco. Ya me estoy quedando sin batería como siempre, increíble. Claro, me tiro 2 horas hablando. Bueno, a ver si me da tiempo de enseñar esto antes de que se me apague la cámara. Vale, aflojamos la prensa. Levantamos la piecita y quitamos el sello. A ver. Bueno, ha perdido... pero bueno, vamos a ver. Que... vamos a ver si se puede apreciar. Ahora ha marcado bastante mejor, o sea que nos podría valer perfectamente. Vemos que aquí, en esta parte, ha marcado más, pero no llega a quemar ni muchísimo menos. No llega a quemar ni muchísimo menos. La parte de la R y la J aquí arriba llega, pero yo creo que es un problema que tengo yo de centrado. Pero el calor queda repartido con uniformidad y nos valdría perfectamente para grabar con calor, porque no hemos humedecido la pieza de cuero de ninguna manera. Así que luego depende de la presión también que le demos. Pero vemos que nos marcaría con calor perfectamente, nos valdría. Voy a ir a por el cable para enchufar la cámara y seguimos con las pruebas en diferentes materiales.